Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano. Allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino hacia donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo, comamos y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Señor Jesús. El Evangelio de hoy tiene que ver con la Cuaresma. Los padres de la Iglesia nos dirán también con la Pascua, y el Catecismo también lo dice, porque es ese banquete ya pascual después del tiempo penitencial. Pero bueno, es de esas parábolas que han dado para muchísimo en la historia. Hay 1000 explicaciones diferentes a la vez, y todas buenas, con distintos puntos de vista. Y por eso es imposible cogerlos todos, solo alguna pincelada de alguna cosilla y basta. Dice que se acercaron a Jesús publicanos y pecadores a escucharlo. Publicanos, o sea, los cobradores de impuestos, pecadores de todo tipo, o sea, gente que no era ejemplar. Gente, diríamos hoy, que no era precisamente cristianos practicantes, ni mucho menos. Y lo ven los fariseos, lo ven los escribas y empiezan a criticar. En el fondo, aquí podríamos decir que a veces, aunque aquí no se puede criticar a Cristo porque es el Hijo de Dios y lo que hace todo lo hace bien, y lo que hace es evangelizar a los pecadores, que para eso ha venido. Pero hay una parte de razón, si no fuera Jesús, que tendrían los fariseos los escribas y fariseos de la época.
Cuando dice se acoge a pecadores, come con ellos. Fijaros, muchas veces es cierto, si se va a evangelizar, se puede evangelizar en medio de los pecadores, y hay grandes evangelizadores y grandes misioneros que lo han hecho y han evangelizado muy bien. Pero es verdad que hay otros que no. Y hay gente que se dice muy cristiana, incluso sacerdotes, que se mezclan con los más pecadores para acabar siendo igual de pecadores que ellos. Y no anuncian a Cristo, a nada, simplemente entran en el sistema del pecado. Entonces dices, ¿cuánta razón tendrían aquí estos fariseos y publicanos? Pero no es el caso de Jesús, porque si lo vemos bien, muchos de estos se convirtieron. Ahí tenemos a Leví, Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos, el pecador público, y se convierte y pasa a ser evangelista y apóstol. Y tenemos así a muchos apóstoles que, si vamos viendo uno por uno, no son la alegría de la huerta para decir que son todos unos grandes santos desde el principio, ni mucho menos. Tampoco son de estos superpecadores, tampoco. Pero son, bueno, del montón. Y sin embargo Jesús ama a todos y a los del montón, y expresamente no se fue a escoger para venir a este mundo a los grandes de este mundo. No fue a los centros de cultura o a los centros poderosos, sino a gente humilde, pero que ama a Jesús. Dios los elige y le aman, aunque con sus traidores, aunque con Judas, aunque con sus debilidades como la traición de Pedro y el abandono de todos los discípulos en el momento crucial de la muerte y de la cruz. Bien, nos da esta parábola, una parábola que parece normal, pero de normal no tiene nada. Dice, un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna», y el padre les repartió los bienes. Eso parece muy sencillo, muy normal, claro, en aquellos tiempos. Pues no, en aquellos tiempos esto era absurdo. Un padre judío repartiendo en vida, siendo jóvenes, muy jóvenes los hijos, repartiendo la herencia. No, algunos para decir, no, es que la madre estaba muerta y era la herencia de la madre. Tampoco, porque lo dice muy bien al final del Evangelio, cuando el hijo mayor dirá, este hijo tuyo que se ha comido tus bienes, si fueran de la mujer no sería eso, son tus bienes. Pero eso, ¿por qué lo pone? Pues por una razón muy sencilla. Este Padre, que sabemos muy bien que representa a Dios Padre, es aquel que nos ha dado los dones desde el principio, que son suyos. ¿Qué quiere decir eso? Toda la creación, todo lo que existe, es de Dios. Es creación de Dios. No hay nada que no sea suyo. Todo lo que somos y tenemos es suyo. Y nos lo da para que, de alguna forma, nosotros lo administremos. No es nuestro. Como ha dicho tantas veces el Papa Francisco, si realmente aquello que tenemos fuera nuestro, nos lo llevaríamos al otro barrio. Pero no hay nada que sea nuestro. En el fondo somos solo administradores de las cosas de Dios, porque toda la creación es suya, no hay nada nuestro. Y la prueba es que el día que te mueres lo dejas, porque no era tuyo, lo administrabas, pero no era tuyo. Y Dios pedirá cuenta de esta administración de tus bienes. Y aquí vemos estos 2 hijos, les da una parte de la herencia, la parte legal que podría corresponderles, aunque la herencia se cobra con la muerte del dueño, del padre. Y aquellos la cobran ya de jóvenes. El falso derecho a la libertad de los jóvenes, la falsa tendencia a creer que uno puede hacer lo que quiera con aquello que cree que es suyo, hace que lo malgaste rápido y mal. Y queda en la miseria. ¿Cuánta gente
hemos visto así, que ha quedado en la miseria por haber dilapidado su vida. En los dos tipos de miseria, en la miseria material, aunque no siempre la miseria material es culpa de uno, pero muchas veces sí, fruto del pecado de muchos, y también de un pecado estructural en nuestra sociedad, una sociedad que admite el divorcio como lo más normal del mundo, que admite el aborto como lo más normal, que no protege los bienes intangibles, que es el amor de Dios, y solo protege los males tangibles, desde la pornografía a todo lo que queráis. Eso está protegido. El bien no está protegido. Hay una parte coyuntural que destroza a las personas en nuestra sociedad, y basta verlo con muchos inmigrantes que vienen con buenos principios y en pocos años se destrozan aquí. No todos vienen con buenos principios, pero muchos sí. Y Barcelona les destroza la vida. Y muchos tienen el buen tino de volverse a su país antes de que los destrocen. Otros no se dan cuenta y son destrozados aquí y no lo ven. La apariencia de tener mejores sueldos que en otros países les hace el miedo también a pasar como fracasados ante sus familiares o amigos. Les hace mucho daño. El hijo menor, lo ha malgastado todo, ha acabado sin nada. ¿Qué hacer? Pues ponerse a trabajar. Pero claro, en el fondo es un hijo de papá, no sabe trabajar, no ha aprendido, ha vivido de la fortuna del padre, no sabe hacer nada. A trabajar con los cerdos. Aquí nos cuesta entenderlo a nosotros, porque cualquier trabajo en nuestra mentalidad cristiana es un trabajo digno, aunque te ensucies lo que te ensucies y trabajes como trabajes. Pero el trabajo de por sí, excepto cuando es inmoral, es un trabajo bien. Pero para el pueblo judío no. Los cerdos es animal impuro por excelencia, tanto en el pueblo judío como en el pueblo musulmán, que han heredado esas mismas tradiciones. El cerdo es el animal más impuro. Ni se toca al cerdo. El cerdo ni se come cerdo. El cerdo queda prohibido en todo, y en la zona más judía no existían cerdos. Solo tenía que ser en las zonas semipaganas que encontrasen cerdos. Eso quiere decir que no está en Israel, está fuera de Israel. En esas zonas como Galilea, que sí, que en algunas zonas habían cerdos porque era medio pagana Galilea, habían judíos pero también paganos. O en la Decápolis, que ya era zona más pagana, o en lo que era Fenicia, el actual Líbano, que era más pagano. Allí sí que habían cerdos. En el centro de Israel ni hablar. Animal totalmente impuro. Era degradante para un judío trabajar con cerdos. Era realmente considerado en aquella época lo peor. Y es lo que hace. Pasa necesidad, lo mandan a apacentar cerdos y desea comer las algarrobas que comen los cerdos, hasta que se da cuenta de la situación. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí me muero de hambre. En el fondo es lo que le ha pasado a muchísima gente que no es que fuese atea, pero vivía como si lo fuera. Y llega el momento del hundimiento total, y solo cuando han tocado fondo, algunos han llegado al suicidio, otros han llegado al psiquiátrico, y algunos se han dado cuenta del error gravísimo de sus vidas y se han convertido, y están en ese periodo de los convertidos, ese periodo en el que cuesta reencontrar. O sea, se encuentra el principio profundo, nuestro Señor Jesucristo como único Señor, pero hay que recalibrar todos los valores. Y por eso muchos convertidos a veces les cuesta encajar bien, porque han de cambiar tanto de mentalidad que les cuesta mucho. Y lo que es peor, no entienden
que hayan cristianos que no sean como ellos, convertidos del todo, o al menos con ese proceso fuerte de conversión. ¿Qué es la conversión? Volver al Padre. El Padre es Dios Padre. Es lo que se nos pide, dejar el pecado que representa la vida de este joven para volver a la gracia, para llegar a la casa del Padre. Y cuando llega a la casa del Padre no hay reprimenda. Esto es una de las cosas curiosas que a mucha gente les cuesta de entender, sobre todo a los no católicos. No católicos quiere decir aquellos que incluso estando bautizados no conocen bien la fe. La gente cree que cuando uno va a pedir perdón, va para que le riñan. Mirad, en el confesionario solo se riñe cuando uno se da cuenta de que no hay ninguna ganas de conversión. Cuando uno se confiesa sin propósito de enmienda. Cuando uno se confiesa solo porque toca confesarse, pero pasa de Dios. Simplemente es repetir los pecados que hace siempre, porque hay que pedir perdón, pero es un perdón con la boca pequeña, donde no hay ganas de cambiar de vida, ni de conversión, ni de nada. Entonces el cura tiene derecho a enfadarse. Es decir, ¿pero qué vienes a hacer aquí a confesarte? Pero en aquellos que confiesan de todo corazón, que se arrepienten de verdad, el cura no tiene ningún derecho a reprobarles nada, solo felicitarlos, porque quieren cambiar, porque quieren a Cristo, porque quieren el bien, porque vienen como el hijo pródigo. ¿Y qué hace el padre ante el hijo pródigo que se arrepiente? Y fijaros que se arrepiente por interés, incluso aquí, no solo porque ame al Padre, sino más por interés, pero quiere arrepentirse y cambiar de vida. Pues el Padre, que dice, se le echa a correr, se le echa al cuello, lo cubre de besos. Él entonces pide el perdón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Fijaros que aquí hay una verdad también de fe, que no lo parece. Cuando se peca, uno no tiene derecho a llamarse cristiano, hijo de Dios, hijo del Padre. No tiene derecho. El pecar es el alejarnos de Dios Padre del todo. El pecado grave. Por eso aquel que peca gravemente no tiene derecho a decirse cristiano. Lo es. Lo es por el bautismo, pero no tiene derecho a usar ese nombre, porque ha renunciado a él por el pecado. Por eso no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el Padre, ¿cómo reacciona ante el que pide el perdón de los pecados? Sacad la mejor túnica, vestídsela, ponerle un anillo en la mano, sandalias en los pies, vestidlo como un señor y dadle el anillo de los libertos, de los importantes, de los nobles, de los que son, no de los esclavos. Así que traed el cernero cebado, sacrificadlo, el gran banquete, que representa el banquete de la salvación eterna y de la vida con Dios. Bien, hasta aquí sería una parábola. Pero ahora viene la segunda parábola y es la del hermano mayor. Y aquí hay 1000 interpretaciones sobre este hermano mayor. Por una parte representa el judaísmo contra el cristianismo. En muchas ocasiones representa el cristiano viejo contra el cristiano nuevo. Representa aquel que en la parroquia ha vivido toda la vida en esa parroquia, donde siempre ha mandado un poco en la parroquia y llega uno nuevo que había sido un desastre, se ha convertido. ¿Quién se cree este que es para estar aquí y mandar él? Aquí mandamos nosotros que somos de toda la vida. Se ha usado también para aquellos que, contra los inmigrantes que vienen por parte de los autóctonos, porque nosotros somos de aquí, este viene nuevo, que se ha creído aquí, que se acomode a nosotros. Se ha usado con 1000 formas diferentes. Es aquel que en el fondo no cree al Padre. Se hace esclavo del Padre, pero no ama al Padre. Simplemente se ama a sí mismo lo bien que lo hace. Un poco como aquel
fariseo y publicano del templo, el fariseo delante, yo todo lo hago bien, doy el diezmo. No como este desgraciado de aquí que ya se ve. Pues ese hijo menor es el desgraciado. Es aquel pagano convertido al cristianismo, que en origen todos creados por Dios, pero perdido para Dios y reencontrado. El hijo menor que vuelve a casa del Padre y que el hijo mayor no quiere reconocer. Mil interpretaciones que se pueden coger de este texto, donde entra esa envidia, ese creerse alguien, ese creer los privilegios de los que estamos toda la vida aquí. También se podría empalmar con aquella otra parábola de los jornaleros, los que empiezan a trabajar a primera hora, a segunda, a tercera, a mediodía, a media tarde, hasta poco antes de que acabe la jornada. Y el patrón les paga igual, el patrón les paga lo mismo a todos, la jornada entera. Oh, yo he trabajado más, yo soy cristiano viejo, yo soy de toda la parroquia de toda la vida, y este que viene tiene los mismos derechos que yo. Pues sí, porque cada uno es hijo de Dios, llamado por el Padre para vivir en plenitud y heredar la vida eterna.